¿Cuál ha sido el gobierno más corrupto y nefasto de la historia? No hay un criterio único para establecer qué gobierno es más corrupto que otro gobierno. Pues de hecho hay varios. Un buen criterio que se ha usado en estos tiempos es la cuantía de esos casos de corrupción. Pero hay otro que yo quiero proponerles en este vídeo y es ¿cuántos condenados en segunda instancia con sentencia ratificada han habido en esos gobiernos? Analicemos las cifras. Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, según como usted puede investigar, han sido más de 20 funcionarios, ministros y altos funcionarios condenados por diversos actos de corrupción durante su gobierno. Analicemos. Ministros. Por el caso de la Política, para los que no saben qué fue la Política, básicamente se convirtió en un carrusel de contratación para comprar la reelección de Uribe a cambio de favores y prebendas. Por ese hecho fueron condenados Sabas Pretel de la Vega, que fue ministro del Interior y de Justicia, y Diego Palacios de Betancur, que fue director de Protección Social. Caso a su Congreso Seguro fue condenado Andrés Felipe Arias. Ahí llevamos 3 ministros que fueron condenados en el gobierno de Uribe por varios casos de corrupción. Estuvo también Alberto Velázquez, es director del DAPRE, también condenado por la Política. Bernardo Moreno, por el caso del DAS, de las chuzadas del DAS. César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo, por el caso del DAS, estos dos. Ahí llevamos 8 funcionarios, 3 ministros, 4 altos funcionarios del gobierno que fueron condenados, exdirectores del DAS que recibían órdenes directas del presidente. El DAS fue el Departamento Administrativo de Seguridad, que se convirtió en uno de los antros de la más absoluta y rampante corrupción, que recibían órdenes directas del señor Álvaro Uribe Vélez. Fueron condenados Jorge Noguera, a 25 años, y María del Pilar Hurtado. Llevamos 9 funcionarios, entre ministros y altos funcionarios, que fueron nombrados directamente por el presidente Álvaro Uribe Vélez en sus 2 gobiernos, que fueron condenados con sentencia ratificada en segunda instancia. Pero es que además hay más. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez es el único gobierno en la historia que ha tenido condenados en las 3 ramas del poder. Ha tenido condenados en su propio ejecutivo, ministros, altos funcionarios, gente nombrada por él misma. Ha tenido condenados en el Congreso, gente de su partido, no solamente de su partido, sino de la coalición que apoyó a su partido. Para ese entonces el partido se llamaba Primero Colombia. Primero Colombia se llamaba el partido de Uribe en ese entonces. Por el caso de la parapolítica, que fue el más sonado, hay aproximadamente 60 congresistas condenados de varios partidos de su coalición. Estuvo Carlos García Orjuela, estuvo también Mario Uribe Escobar. Bueno, Mario Uribe Escobar es primo de Álvaro Uribe Vélez. Él fue condenado porque se demostró que hacía negociaciones con Salvatore Mancuso en el caso de la parapolítica. Listo, y vamos, como lo mencioné anteriormente, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez es el único gobierno que ha tenido condenados en las 3 ramas del poder. Tuvo condenados por las políticas al ministro Sabas Pretel de la Vega, Diego Palacio Betancur, por el caso de Ingreso Seguro Andrés Felipe Arias, tuvo por el caso de las chuzadas a Jorge Noguera y a María del Pilar Hurtado, que recibían órdenes directas de él y fueron nombrados por él. Pero además, ¿cómo fue tan corrupto este gobierno? Que es el único gobierno que ha tenido condenados hasta en la Corte Constitucional. El exmagistrado Jorge Ignacio Pretel Chalhup fue ternado por el presidente Álvaro Uribe Vélez y fue condenado por corrupción. Para que se den cuenta usted la clase de personas que ternan, cómo se nombran entre ellos, ¿no? Por algo fue ternado por Uribe, ¿no? Y bueno, eso fue por un caso de concusión en el que él fue corrupto, sí. Se pueden decir, no, eso no tuvo nada que ver con el presidente. Fue ternado por el presidente, para que se den cuenta la clase de personas que tiene. Y además, es el único gobierno que ha tenido, es el único presidente que ha tenido familiares condenados. Y son varios, no es solamente Santiago Uribe Vélez, sino también Mario Uribe Escobar, su primo, por el caso de la parapolítica, como ya mencioné. Santiago Uribe Vélez, por ser cofundador del grupo paramilitar El Clan de los 12 Apóstoles, pero además ha tenido condenados fuera del país. El caso de Dolis Fuente Villa, que era la excuñada, era la viuda de un hermano de él, de Jaime Uribe Vélez,
Y la hija de ellos dos, de Doris Cifuentes Villas, que se llamaba Ana María Uribe Cifuentes, es decir, la sobrina de Uribe, fue condenada y se establecieron nexos con el cartel de Sinaloa. Es el único presidente que ha tenido familiares condenados en Estados Unidos, familiares condenados en Colombia, y todos asociados al narcotráfico y al paramilitarismo. Hubo un hermano segundo de consanguinidad que se llamaba Carlos Ulberto Uribe Sierra, creo que era mi hermano, medio hermano, de él no supe qué fue, desapareció del mapa, pero también estuvo investigado. Y además, ese gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con todos los casos de corrupción que ya mencioné, agroingreso seguro, chuzadas del DAS, GIS política, parapolítica, es el único gobierno que ha tenido militares, altos militares, generales de 4 estrellas, condenados por el caso de los falsos positivos. A ver, los 2 generales que fueron condenados por esto, hasta donde yo sé, fueron Mario Montoya Uribe, general de 4 estrellas, Uribe le puso la 4ª estrella, si mal no recuerdo, me corrigen ahí en los comentarios, y Oscar Enrique González Peña, que también fue un general de 4 estrellas. En total, aquí en el recuento, ese fue el único gobierno, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que tuvo condenados en el Ejecutivo, más de 20 condenados, ¿sí? Ministros, Sabas Pretel de la Vega, Diego Palacio Betancourt, André Felipe Arias, exdirectores del DAS, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, altos funcionarios, o sea, Bernardo Moreno, bueno, todos los altos funcionarios que fueron condenados por lo del DAS y lo de la GIS política. Tuvo condenados en el Congreso, más de 60 congresistas, la mitad del Congreso fue condenada por eso, incluyendo su primo, Mario Uribe Escobar, su primo hermano, ¿sí? Por tener nexos con Salvatore Mancuso. Y además de eso, es el único gobierno que ha tenido, el único presidente que ha tenido familiares condenados, su hermano, su primo, su cuñada, su sobrina, y vaya uno a saber qué familiares más que no se conocen. Y es el único gobierno que ha tenido generales de 4 estrellas condenados. Comparemos ahora con el gobierno Petro, que dice, el gobierno más corrupto de la historia. Pues comparemos. ¿Cuántos familiares condenados tiene el señor presidente Gustavo Petro? Ninguno. Hay uno que está investigado, pero no ha sido condenado ni siquiera en segunda instancia. Todos los que nombré fueron condenados en segunda instancia con sentencia ratificada. Está uno que es el hijo que no ha sido condenado. Y hasta que no sea condenado, pues es inocente. ¿Cuántos ministros han sido condenados en este gobierno? Ninguno. Hay 2 que están investigados, Bonilla, Ricardo Bonilla y Velasco, que no han sido condenados. Se les dictó medida de aseguramiento que es diferente a una condena. Y recuerden esto, esa medida de aseguramiento fue la misma que le dieron a Álvaro Uribe Vélez cuando estuvo procesado y que fue absuelto en segunda instancia. O sea, la misma medida de aseguramiento que le dieron a Uribe fue la que le dieron a Velasco y a Bonilla, pero ninguno ha sido condenado. Por lo tanto, hasta este momento son condenados. Y la cifra nos da que en el gobierno de Uribe, funcionarios del gobierno, más de 20 funcionarios, más de 60 congresistas, casi todos sus familiares, varios generales, alcaldes, gente del ejército, con un total más o menos entre 100 condenados en doble instancia hubo en este gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuántos han habido en el gobierno de Gustavo Petro? Cero. Y entonces ustedes comparen y ustedes mismos digan cuál ha sido el gobierno más corrupto, pues las cifras son contundentes. Eso es todo, muchas gracias.